Esto es lo que el viejo marqués de Arnal nos contó después de la cena de San Huberto en casa del barón. Habíamos matado un venado ese día. El marqués era el único de los invitados que no había participado en esa cacería, ya que nunca cazaba. Durante ese largo banquete no hablamos de otra cosa más que de la matanza de animales. Las mujeres estaban igualmente interesadas en relatos sangrientos y exagerados, mientras los narradores imitaban los ataques y combates entre hombres y bestias, levantando los brazos y fabulando con voz atronadora. El marqués de Arnal hablaba bien, con un estilo algo florido, sonoro, pero efectivo. Debía haber contado esta historia con frecuencia, ya que la relataba con fluidez, sin dudar en sus palabras y eligiéndolas con habilidad para hacer su descripción vívida. Caballeros, ni yo, ni mi padre, ni mi abuelo, ni siquiera mi bisabuelo hemos practicado la caza. Sin embargo, este último era hijo de un hombre que cazó más que todos ustedes juntos. Ese hombre murió en 1764. Permítanme contarles la historia de su muerte. Su nombre era Alfonso. Estaba casado, era padre de aquel niño que se convirtió en mi bisabuelo, y vivía con su hermano menor, Simón de Arnal, en nuestro castillo en Lorena, en medio del bosque. Simón se había mantenido soltero por su pasión por la caza. Ambos cazaban todo el año sin pausa y aparentemente sin fatiga. Solo amaban cazar, no conocían otra cosa, hablaban solo de eso, vivían solo para eso. Tenían en el corazón esa pasión, que era terrible e implacable. Los consumía y los había absorbido por completo, sin dejar espacio para ningún otro pensamiento. Habían dado órdenes de que no se les interrumpiera en la caza por ninguna razón. Mi bisabuelo nació mientras su padre perseguía a un zorro, y Alfonso no detuvo la cacería, sino que exclamó: «Vaya, el bribón podría haber esperado hasta después del grito de avistamiento». Su hermano Simón estaba aún más obsesionado. Al levantarse, iba a ver a los perros, luego a los caballos, y después disparaba a los pequeños pájaros alrededor de la mansión hasta que llegaba el momento de cazar alguna presa mayor. En el campo eran conocidos como el señor marqués y el señor cadete, ya que la nobleza de aquella época no se parecía a la nobleza improvisada de nuestros días, que busca imponer una jerarquía hereditaria en los títulos. El hijo de un marqués no era automáticamente un conde, ni el hijo de un vizconde un barón, del mismo modo que el hijo de un general no nace coronel. Sin embargo, la vana pretensión de hoy en día encuentra utilidad en esa estructura. Mis antepasados eran inusualmente altos, robustos, violentos y vigorosos. El menor, aún más alto que el mayor, tenía una voz tan potente que, según una leyenda de la cual estaba orgulloso, todas las hojas del bosque temblaban cuando gritaba. Cuando ambos estaban preparados para salir de caza, debía ser un espectáculo magnífico ver a esos dos gigantes a lomos de sus imponentes caballos. Ahora, a mediados del invierno de ese año 1764, las heladas fueron intensas y los lobos se volvieron feroces. Incluso atacaban a los campesinos rezagados, rondaban durante la noche cerca de las casas y saqueaban los establos. Y pronto comenzó a circular un rumor. La gente hablaba de un lobo colosal de pelaje gris, casi blanco, que había devorado a 2 niños, mordido el brazo de una mujer, estrangulado a todos los perros guardianes del distrito e incluso entrado sin miedo en los patios de las granjas. Los habitantes de las casas afirmaban que habían sentido su aliento y que hacía parpadear la llama de las luces. El pánico pronto se extendió por toda la provincia. Nadie se atrevía a salir más después del anochecer. La oscuridad parecía estar habitada por la imagen de la bestia. Los hermanos de Arnal decidieron buscarlo, y en varias ocasiones reunieron a todos los caballeros de la región para una gran cacería. Registraron los bosques y buscaron en la maleza en vano. Nunca lo encontraron. Mataron lobos, pero no a ese. Y cada noche, después de una cacería, la bestia, como si quisiera vengarse, atacaba a algún viajero o mataba el ganado de alguien, siempre lejos del lugar donde lo habían buscado. Finalmente, una noche se coló en el corral del castillo de Arnal y devoró a los 2 cerdos más gordos. Los hermanos se enfurecieron, viendo este ataque como un insulto directo y un desafío. Llenos de ira, llevaron a sus poderosos perros de caza, acostumbrados a perseguir animales peligrosos, y partieron a cazar. Desde el amanecer hasta que el sol rojizo descendió tras los grandes árboles desnudos, recorrieron el bosque sin encontrar nada. Finalmente, furiosos y disgustados, ambos regresaban, llevando sus caballos al paso por un camino bordeado de arbustos. Estaban asombrados de que su habilidad como cazadores fuera frustrada por este lobo, y de repente,
fueron atrapados por un miedo misterioso. El mayor dijo: «Esa bestia no es común. Se diría que tiene una mente como la de un hombre». El menor respondió: «Quizás deberíamos conseguir una bala bendecida por nuestro primo, el obispo, o pedirle a algún sacerdote que pronuncie las palabras necesarias». Entonces se quedaron en silencio. Alfonso continuó: «Observa lo rojo que está el sol. El gran lobo causará algún daño esta noche». Apenas había terminado de hablar cuando su caballo se encabritó. El de Simón comenzó a patear. Un gran matorral cubierto de hojas secas se abrió ante ellos, y una enorme bestia, completamente gris, se levantó y salió corriendo por el bosque. Ambos soltaron una especie de gruñido de alegría, y inclinándose sobre los cuellos de sus pesados caballos, los impulsaron hacia adelante con todo su cuerpo, llevándolos a una gran velocidad, hurgándolos, apresurándolos, excitándolos con la voz, con gestos y con espuelas, de manera que los jinetes experimentados parecían llevar a las enormes bestias entre sus muslos y arrastrarlas como si estuvieran volando. Así avanzaron, abriéndose paso entre los arbustos, cruzando lechos de arroyo, subiendo colinas, descendiendo cañones y tocando el cuerno tan fuerte como podían para atraer a su gente y a los perros. Y ahora, repentinamente, mi antepasado golpeó su frente contra una enorme rama que le partió el cráneo. Cayó muerto al suelo, mientras su caballo, asustado, se alejaba, desapareciendo en la penumbra que envolvía el bosque. El joven de Arnal se detuvo en seco, saltó al suelo y tomó a su hermano en brazos, viendo cómo el cerebro se escapaba de la herida junto con la sangre. Luego se sentó junto al cuerpo, apoyó la cabeza desfigurada y roja en sus rodillas y esperó, observando el rostro inmóvil de su hermano mayor. Poco a poco lo invadió un miedo extraño que nunca antes había sentido. Miedo a la oscuridad, miedo a la soledad, miedo al bosque desierto, y también miedo al lobo extraño que acababa de matar a su hermano para vengarse de ambos. La penumbra se intensificó. El frío penetrante hizo crujir los árboles. Simón se levantó temblando, incapaz de permanecer allí por más tiempo, sintiéndose desvanecer. No se oía nada, ni la voz de los perros ni el sonido de los cuernos. Todo estaba en silencio a lo largo del horizonte invisible, y ese silencio lúgubre de la noche helada tenía algo de aterrador y extraño. Levantó con sus enormes manos el gran cuerpo de Alfonso, lo enderezó y lo colocó sobre la silla de montar para llevarlo de vuelta al castillo. Luego siguió su camino suavemente, con la mente turbada como si estuviera en un estupor, perseguido por imágenes horribles y aterradoras. Y de repente, en la creciente oscuridad, una gran figura cruzó su camino. Era la bestia. Un estremecimiento de terror sacudió al cazador. Algo frío, como una gota de agua, pareció deslizarse por su espalda y, como un monje atormentado por el diablo, se persignó, consternado por el regreso abrupto del horrible merodeador. Pero sus ojos volvieron a caer sobre el cuerpo inerte frente a él, y pasando bruscamente del miedo a la ira, tembló de una ira indescriptible. Luego, espoleó su caballo y se lanzó tras el lobo. Lo siguió a través de los arbustos, las barrancas y los altos árboles, atravesando bosques que ya no reconocía, con los ojos fijos en la mancha blanca que huía frente a él en la noche. El caballo también parecía impulsado por una fuerza y energía hasta entonces desconocidas. Galopaba recto, con el cuello extendido, chocando contra árboles y rocas, mientras la cabeza y los pies del difunto se balanceaban sobre la silla. Las ramas le arrancaban el cabello, y la frente, al golpear los enormes troncos, los salpicaba de sangre. Las espuelas rasgaban sus cortezas irregulares. De repente, el caballo y el jinete salieron del bosque y se precipitaron en un valle justo cuando la luna apareció sobre las montañas. El valle era pedregoso y rodeado de enormes rocas. Simón entonces lanzó un grito de júbilo que los ecos repitieron como un trueno, y saltó de su caballo con el sable en la mano. La bestia, con el pelo erizado y el lomo arqueado, lo esperaba. Sus ojos brillaban como dos estrellas. Pero antes de comenzar la batalla, el fuerte cazador, agarrando a su hermano, lo sentó sobre una roca y, colocando piedras bajo su cabeza, que no era más que una masa de sangre, le gritó en el oído como si hablara a un sordo: «Mira, Alfonso, mira esto». Entonces atacó al monstruo. Se sentía lo suficientemente fuerte como para derribar una montaña, para aplastar piedras con sus manos. La bestia intentó morderlo, apuntando a su estómago,
pero él había sujetado al feroz animal por el cuello, sin siquiera usar su arma, y lo estranguló lentamente, escuchando la cesación de la respiración en su garganta y los latidos de su corazón. Se rió, loco de alegría, apretando cada vez más su formidable abrazo, gritando en un delirio de júbilo: «Mira, Alfonso, mira». Toda resistencia cesó. El cuerpo del lobo se volvió flácido. Estaba muerto. Simón lo levantó en sus brazos y lo llevó hasta los pies de su hermano mayor, donde lo dejó, repitiendo con voz tierna: «Ahí, mi pequeño Alfonso, míralo». Luego volvió a colocar los dos cuerpos sobre la silla, uno encima del otro, y se alejó cabalgando. Regresó al castillo riendo y llorando, lanzando gritos de triunfo y lleno de alegría mientras contaba la muerte de la bestia y lamentándose y arrancándose la barba al narrar la de su hermano. Y a menudo, más tarde, cuando hablaba nuevamente de ese día, con lágrimas en los ojos decía: «Si al menos el pobre Alfonso hubiera podido verme estrangular a la bestia, habría muerto contento. De eso estoy seguro. La viuda de mi antepasado inculcó a su hijo huérfano ese temor hacia la caza, el cual se ha transmitido de generación en generación hasta llegar a mí». El marqués de Arnal guardó silencio. Alguien preguntó: «Esa historia es un mito, ¿verdad?». Y el narrador respondió: «Te aseguro que es cierto de principio a fin». Entonces una mujer declaró con una voz suave y delicada: «Aún así está bien tener pasiones como esas». El fin.